se referiría a las integrales dobles, triples, cuádruples, quintuples, sextuples, una función de variables. Entonces todas ellas eran interpretadas como integrales múltiples. Eso es lo que habíamos dicho antes de que veamos integrales curvilíneas, ¿no? Estábamos adelantando. Y quedamos de que íbamos a verlo a partir de integral 2. Entonces, nosotros vamos a entrar ahí a definir lo que es, si ustedes ven, un pequeño repaso. Decimos que la integral de una función de 2 variables y la integral de una función de 3 variables sobre una región en el espacio. Estas integrales se conocen como integral múltiple. La cuádruple, la quintuple, la sextuple también son integrales que pertenecen a la integral múltiple, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que íbamos a partir de la integral 2. Bien, entonces vamos a empezar por ahí. Una integral doble, decimos que la integral doble es una función cualquiera. Es una función, si vemos en el espacio. Si ustedes ven, tenemos esta superficie de acá, que está en el espacio tridimensional. Entonces, esa función dice que está referido en el plano de X y, si ustedes ven, el plano de X y que está abajo, ese límite tiene ahí respecto a esto. Y tenemos definido esa otra coordenada. Podemos decir que está acá, de C a D. Entonces, esa situación nos define R, ¿no? Que lo tenemos aquí expresado. Entonces, esa es la región que me proyecta, si quiere, esa superficie en el plano de X y Y. Fíjense ustedes, compañeros, que si yo tomo una región pequeñita acá, ese planito lo puedo proyectar también en la superficie. Y le llamo X1 y Y1. ¿Sí? Quiere poder llamarle así, a esa pequeña región. ¿Ya? Y yo sigo así hasta llegar al último. Definir acá Fx sub n y Y sub n. Todos estos pedacitos van. Esa superficie me define esa. Me agarra esa área de esa superficie. Ustedes ven ese valor de la función que tenemos aquí. F, esta superficie, F de X y Y, si quieren, o X1 y Y1, ¿cierto? Explicada por la región que corresponde X o Y. Entonces, a este también le llamamos delta A. Entonces, cada área pequeñita yo la proyecto en esa superficie. ¿Y qué estamos haciendo? De la función. Entonces, ese pedacito dice que debo sumarlo tanto en X como en Y, por eso esta sumatoria me dice Y, J, Y, E, I, X. Entonces, esa sumatoria que debemos hacer de cada un angulito de esa área es mucho más pequeño. Viene, digamos, tiende este valor. No hay necesidad de región así como quiera. Lo defino en plano. Vertical, lo es en X y en Y. También puedo hacer en Y.
Ustedes ven. Fíjense. Pero aquí en la esquina va a haber un error, un margen de error. Más pequeñito esta área, el margen de error va a ser menor. ¿Ya? La sumatoria de todas estas regiones, mientras más pequeña sea, proyectamos a la superficie y nos da el producto. Ese es el límite que nosotros debemos definir, exacto. Pero el representante de esta integración. Entonces la sumatoria del producto de estas áreas, mientras más pequeñas o más exactas, multiplicada por la superficie, nos va a definir la integral 2. ¿Ya? En este caso, ese es el concepto de la integral 2. ¿Ya? Entonces el producto de esta región, mientras más pequeña, a veces no lo vemos, milésimas de área, lo proyectamos acá arriba, va a ser mucho más exacto. Mientras más pequeño, más infinito, por eso dicen mientras más infinito m-n, lógicamente que va a ser mucho más exacto, y el margen de error, en caso de que la superficie no necesariamente cualquiera, fíjense que hay un margen de error ahí, ¿no? Entonces, si ese es más pequeño, ese error no va a existir. Y eso es lo que nos dice aquí, ¿ya? Que es lo mismo decir que la integral doble de dicha función por la sección de y. ¿Ya? De ahí nace el concepto de integral. Bien. Seguimos. Vamos a ver acá algunas propiedades de esta integral. Nos dice que si la función de dos variables es mayor a 0, además la función sea continua en dicha región, la región puede ser dr, pero es la región que se proyecta la superficie al plano correspondiente. ¿Ya? Entonces el volumen es definido por la integral doble de dicha función por el diferencial de A, que es expresado como el volumen. ¿No? Bien, ahí tenemos una propiedad. Acá, la segunda, dice que la integral doble de una constante, donde sea una constante y f de x y es una función, por el diferencial de la sección. Eso va a ser igual al producto de la constante por la integral doble de dicha función, donde sea una constante cualquiera. La tercera propiedad, fíjense que acá tenemos la suma, la integral doble de la suma de dos funciones. Bueno, no necesariamente puede ser suma, puede ser también recta, que se cumple para las dos. Entonces, si hay suma o resta de dos funciones distintas, eso equivale a decir que podemos calcular también de forma individual cada una de las integrales. O podemos sumar o podemos restar. Pero se la puede separar. De la tercera propiedad. La cuarta propiedad nos dice si la función f de x y es mayor o igual a g de x y. En todas las situaciones, para un punto cualquiera en x y de dicho dominio o región si quieren. Entonces, también la desigualdad se va a cumplir. Entonces, que aquí tenemos una ecuación de igualdad. Está igual. Entonces, la integral doble de dicha ecuación, otra función que de x y de dicha. Acá, en la propiedad 5, nos dice que el dominio de el dominio 1 unido al dominio 2, o sea, dos regiones, donde el dominio 1 y el dominio 2 no se trasladan, o sea, no se superponen. ¿Qué quiere decir? Si este es un dominio,
no debe haber un traslado. O sea, no deben estar superpuestos. A eso se refiere. No debe existir eso. O sea, debe ser así, ¿no? Justo ahí. Entonces, este no es. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Entonces, si eso sucede, dice que el dominio de todo este dominio de color rojo, ¿sí? Todo esto es un solo dominio. Y puedo dividirla en dos regiones. Eso es lo que nos dice acá. De uno, de otro. Si, entonces, esa integral, esa región la puedo dividir en dos. Y, lógicamente, que es la sumatoria de las dos integrales. Estamos dividiendo dicha región. Al dominio como se presenta, ¿no? Y eso vamos a ver cuando estemos viendo algún ejercicio, van a ver ustedes la necesidad para calcular eso. Y aquí aplicamos esta propiedad. Entonces, podemos dividir la región no solamente en dos regiones, en tres regiones. Eso nos indica esta propiedad. Bien. Esta propiedad que nos dice igual a 1. Una región de calculada mediante esta integral. Que es la integral doble de dicha región. Fíjense usted, ya así como también sino cualquier tipo de área puede entrar. Bien, esa es la sexta propiedad. La séptima, si yo tengo esta definición de esta desigualdad, donde f de x va a estar entre los intervalos m y n, m minúscula y m mayúscula, ¿no? Integro, aquí me falta m minúscula y m mayúscula, donde se me representa a la real de la función de dicha integrador, ¿no? Bien, continuamos. Voy a borrar esto, ¿no? Bien, queremos calcular una integral doble, ¿no? Ya sabemos las propiedades, ya hemos visto la definición. Bueno, las propiedades, algunas básicas principales. Puede ser que aparezcan algunas otras más que nos hayamos olvidado, pero las básicas están ahí. Entonces yo quiero calcular una integral doble. Para ello, las integrales pueden presentarse de tres casos distintos, ¿no? Para su cálculo. En este caso decimos que si la función es continua en la región, donde el intervalo en x debe ser mayor a y menor a b, y y entre c y d. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, entonces, fíjense ustedes que si yo tengo mi coordenado así, este x, este y, este z. Me dice que x está
mayor a A. Entonces, aquí yo le pongo el valor de A y el valor de B, ¿cierto? Esos dos son los valores que debe estar. Bueno, aquí yo trazo una línea segmentada que pase por A y B, ¿listo? Que corta el eje. Lo mismo hago para allá. Aquí dice que es C y aquí D. Entonces, trazo paralela al eje que pase por el eje. Fíjense ustedes qué es lo que me está formando. Está definiendo una región. ¿Cierto? Pero eso está sujeto a la función de acá que tenemos. Acá tenemos una función cualquiera que es f de x. Una función cualquiera. Entonces, esta región yo la puedo proyectar ahí. Y me está definiendo mi integral. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, proyectamos esta región, que al proyectarlo a esa superficie estamos definiendo nuestra integral. ¿No? Fíjense ustedes que en este caso A, B y C son constantes, ¿no? Son valores constantes, por eso es que me salen líneas rectas, ¿ya? Entonces, si A, B y C son constantes, me va a definir ese cuadrado o puede ser rectángulo, ¿no? Que al proyectar a la superficie me está definiendo la integral. O sea que vamos a encontrar ese volumen, porque es un volumen la integral doble, ¿ya? La definición de la integral doble es un volumen, ¿no? Eso lo hemos visto como en la primera propiedad. Fíjense que cuando los límites de integración son constantes, o sea, B y C son valores cualquiera, entonces yo puedo, fíjense los límites de integración que tenemos acá, que son esas S alargadas. La primera me define a la coordenada en X, como lo habíamos visto acá. Paralela al eje desde A hasta B, pues, ¿no? Entonces, y la otra es al otro eje coordenado, que me define ahí. Bueno, hasta aquí nomás tiene que ser, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, tendríamos Y. Este sería Y. Que va a ser desde C hasta D. Entonces, si ustedes ven, debemos integrar primero respecto a X. Calculamos la integral, eso vamos a ver después. Pero ya voy adelantándole que primero debemos calcular respecto a X, después respecto a Y. Pero fíjense acá ustedes que cambia el orden de integración de los límites, ¿no? Primero calculamos respecto a Y, aquí lo tenemos, y después respecto a X. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos límites de integración constante, podemos hacer esto, ¿ya? Pero cuando no tenemos constante, van a ver ustedes que no se puede realizar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si integramos respecto a una de las variables y después la otra, y alternamos en la otra integral, lógicamente que no va a salir el mismo resultado. Este es el caso 1. ¿Ya? Fíjense el caso 2. ¿Qué dice? Tengo una función que es continua, si quieren la verdecita, la función continua, que es allá, en el espacio dimensional. No olvidemos que una función de dos variables es una superficie en el espacio tridimensional, podríamos definir. Entonces, el intervalo, fíjense de que X está definido por valor constante, A y B. Pero ya Y está en función de la variable X, ya no es un valor constante. Entonces, esa integral se le puede presentar así.
que uno de los límites de integración, fíjense, está definido por valor constante y la otra en función de variable. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Primero debemos calcular respecto al límite de integración que está en función de variable, en este caso el diferencial. Y de último, aquel límite de integración que está definido en función de las constantes. Si ustedes me cambian ese orden, su integral va a ser indefinida. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir en función de variables. Y no nos olvidemos que cuando existen valores en los extremos de las integrales, son integrales definidas. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber un valor real. Su resultado debe ser un número real. ¿Ya? Por eso es que mucho cuidado en esta situación. Fíjense que las integrales pueden tener los límites de integración los dos, de constante, y en este segundo caso, uno de ellos constante y el otro en función de variable. Veamos el caso 3. Voy a borrar porque seguramente me va a tapar. Entonces, el caso 3 dice, fíjense ustedes, cambia la situación. Para el eje Y es constante, pero respecto al eje X está en función de la variable Y. Cambió la situación de la integral. En este caso, integramos respecto a X que está en función de la variable Y. Ese resultado de la primera integral va a salir en función de la variable Y. Pero el otro debemos calcular con un valor constante que nos va a salir un valor real. Entonces, de ahí es lo que calculamos y decimos que toda integral definida debe tener un valor real. O sea, un valor cualquiera, pero que esté dentro de los números reales. Bien, nosotros estamos siempre con la intención de calcular una integral doble. Pero no podemos todavía, porque debemos recordarnos o aprender algunos nuevos conceptos. ¿Ya? Aquí viene otro concepto que yo quiero calcular. Para ello aparece el nombre de integral literal. ¿Qué es una integral literal? Otros libros le llaman integral repetitiva, otros libros le llaman reiterativa, otros le llaman doble trayectoria y así. Pero nosotros le vamos a llamar integral literal. ¿Ya? Entonces, yo tomo, fíjense, el caso 1, donde tengo dos límites. La integral doble está definida por los límites de integración, cuyos valores son constantes. ¿Cierto? ¿Qué hago? La integral literal nos dice que debemos calcular respecto a una de las variables primero. La otra variable es considerada constante. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo hago la integración de esa integral definida de la variable que asumí. En este caso, respecto a X. Después debo calcular respecto a Y. Al integrar respecto a X se eliminan todas las variables en X y va a quedar en función de Y. A ese resultado derivo una vez más respecto a Y y vamos a obtener nuestro resultado de esa integral. Entonces, a esto es lo que llamamos integral literal. Primero debemos calcular respecto a una de las integrales, considerando la otra variable constante, y la otra se la hace de forma posterior. Entonces, aquí yo tengo una función de dos variables, integramos respecto a X, la variable Y es constante, y el resultado lógico que va a salir en función de la variable de Y. Una vez reducido, simplificado la mínima expresión, yo procedo a calcular respecto a Y. Pero los límites de integración están definidos por valores constantes. Lógicamente que ese resultado va a salir un valor real. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que llamamos la integral literal. ¿Ya? Aquí habíamos dicho nosotros que en el caso 1 podemos cambiar de orden. Podemos integrar primero el límite de integración de C a D y de último de A a B. Para ello debemos cambiar los diferenciales correspondientes. O sea, debe ser lo mismo. Pero eso no se puede hacer en el caso 2 y en el caso 3. Seguimos. Un ejemplo que tenemos aquí de integral.
una integral doble y simple. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, pero antes de ello, para calcular también necesito las tablitas de integración, ¿no? Lo que aprendimos en cálculo 1, ¿no? Las tablitas de integración correspondientes que hemos usado y hay en todos los libros de cálculo, ¿ya? Esa misma vamos a utilizar, ¿ya? También debemos usar todas las formas, las 5 formas de que hemos calculado para una integral. Por partes, por una, cambio de variable es otra, factor de integración es otra, trigonométrica es otra, y hay una más que me estoy olvidando, serían las 5. Las 5 formas de poder calcular en caso de que no hubiese, no se pudiese utilizar la tablita de integración de forma directa. Pero hay unas tablitas importantísimas también que se pueden utilizar. En el anterior semestre algunos compañeros tenían, no sé, por ahí ustedes lo tienen también, no es la que usamos en cálculo 1, una hojita, un libro, una especie de un libro de todas las integrales. Había un compañero que lo puso, lo escaneó, lo voy a buscar yo, si lo hallo se lo paso. Si no, por ahí lo tienen ustedes o ya lo han conseguido, ¿ya? Bien, entonces debemos tener en cuenta la tabla de integración para calcular, si no, no podemos también. Esa es la tablita de integración que les mencionaba. Y lógicamente, vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? ¿Qué sucede acá? Nos dice, evalúe la siguiente integral. La integral, una integral definida, el caso 1, ¿no? Donde los límites de integración, fíjense, están definidos por valores constantes, de 0 a 3, de 1 a 2, y fíjense, la integral ya nos la da, por cuál debemos integrar primero, respecto a y, ¿cierto? Entonces, yo considero ese cálculo, ¿no? A veces esto no, en vez de esto nos dan de A. Mucho cuidado ahí, ¿no? A veces en vez de X, de A, ¿ya? Pero aquí no lo da, nos facilita. No olvidemos que el diferencial de área siempre está expresado por de X de Y. O bien puede ser de Y. ¿Listo? ¿Qué sucede? Un diferencial pequeño que a ese le llamo de A, ¿cierto? Este de X, este de Y. Entonces de ahí sale ¿ya? Entonces nosotros ya acá decíamos, fíjense, utilizamos la integral literal en esta parte de acá. Y calculo respecto a Y. Entonces, si calculo respecto a Y, X es considerada constante. Fíjense, si la considero constante, entonces aquí la saco afuera. ¿Ya? Y procedo a integrar respecto a Y. Al integrar respecto a Y, mi tablita nos dice, mi tablita me dice que Y cuadrado sobre 2. Y el límite de integración de 1 a 2. Fíjense que me está en función de la variable, en este caso, Y. Y estos valores de 1 a 2 se van a Y. Pero X sacado como un valor constante. También lo puedo sacar el 2. Entonces lo que hago, ¿no? Yo lo saco el 2. 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado me sale, en este caso, 4 menos 1, 3 sobre 2, 3 medios de X. Entonces ya acá, si ustedes ven, ya se eliminó la variable Y. Ya no existe. Acá yo estoy aplicando la integral definida. No olvidemos que la integral definida es de A hasta B.
f de a, f de x, diferencial de x, ¿no? Esta es la integral definida. Entonces, al integral nos da la función f de x, que va a estar definida entre el límite inferior, que es a, y el límite superior, ¿ya? Y eso es igual a este límite superior menos el límite inferior. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo eso aquí, en esta parte de acá. ¿Listo? El límite medio límite superior menos límite inferior. F de A menos F de B menos F de A. Bien, entonces tenemos nuestra integral definida. Hacemos operaciones algebraicas, nos va a salir este valor. Nuevamente integro. Ustedes integro, otra vez aplico la integral definida. El límite superior menos el límite inferior. Por 3 al cubo de 27. Entre 2, 27 y medio. El otro es 0, ¿no? Entonces 27 y medio. Hacemos integral definida. Este paso. Este es el concepto. De todas maneras, entre en una integral definida y lo van a tener más claro, ¿ya? Bien, entonces, si ustedes ven, acabamos de calcular una integral que nos da, una integral 2. Ustedes pueden calcular, si quieren, la misma integral, y yo le digo de 1 a 2, y de 0 a 3. ¿De qué? De x cuadrado, y solo que en vez de x, en vez de y como de x. ¿Ya? Tiene que salirle este mismo valor, 27 metros, por si acaso. ¿Ya? Fíjense que le he cambiado el orden de integración. Y he cambiado el diferencial. Mucho cuidado con eso. Tiene que salirle el mismo valor. Si no sale el mismo valor, está mal el ejercicio. ¿Ya? Entonces, para que practiquen, por favor, este ejercicio, vamos a ver si les sale. Que lo practiquen. Bien. Vamos a buscar y continúo. Aquí nos fíjense ustedes que nos dan un ejercicio que nos dice la integral. Determine la siguiente integral, que es una integral definida. Nosotros estamos trabajando bastante y vamos a seguir trabajando con integrales definidas. Entonces es importante ese concepto de integral definida que la acabo de dar. Fíjense ustedes, acá es el segundo caso. Uno, el límite de integración está respecto a x, ¿no? Y el otro es una contra. ¿Cierto? Entonces aplico la integral iterada, ¿no? ¿Cierto? Uno dan lo diferente. Entonces podemos calcular, digamos, respecto a y procedemos de ese cambio. ¿Listo? Entonces, lógicamente que la integral, el límite superior menos el límite inferior, nos hace la diferencia, ¿no? Aquí sale la variable y, como ustedes ven, límite inferior es coseno x, límite superior es seno x. Entonces el límite superior se le resta el límite inferior y tiene x menos coseno x. ¿Cierto? Entonces todo está en función de x. Calculamos nuevamente, pero ya los límites de integración son valores
reales, digamos, porque pi cuarto, 5 pi cuarto son 5, nos va a dar un valor. Hacemos el cálculo y nos va a dar ese expresión. Acá tenemos otra integral, fíjense, el caso 3 acá, está en función de la variable y y el otro es constante. Lo mismo hacemos, integramos respecto a x sobre x y el logaritmo natural, el límite inferior, el límite superior. Procedemos a la integral definida, el límite superior, el límite inferior del logaritmo x. Reemplazamos la variable x, el valor en este caso de 4y cubo, menos logaritmo de y cubo. Aquí, fíjense que es lo que hemos hecho. Aquí hay una propiedad, ¿no? Propiedad del logaritmo natural, que es el cociente, ¿no? El cociente es igual a la diferencia del logaritmo natural de 4y menos el logaritmo de y. Entonces que se van a y cubo y queda 4. O sea, a ver, no olvidemos de esta propiedad del logaritmo que hemos visto. Entonces el logaritmo natural de expresión hay una serie de propiedades, ¿no? Es el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Fíjense que por la integral definida me da eso. Entonces, si eso sucede así, lógicamente que esto va a ser 4. Entonces, olviden 4y cubo, entre y cubo queda el logaritmo natural de 4. ¿Qué es esto? Y procedo a integrar respecto a y. Integro respecto a y, aparece la variable y, el límite superior, menos inferior, 2 menos 1, 1. Entonces, me sale el logaritmo natural de 4. Con el que acabamos de los 3 casos que siempre se nos van a presentar en una integral 2, ¿ya? Los límites de integración se van a presentar con integración. Uno de ellos está en función de la variable y y el otro va a estar definido por los valores constantes, tal como lo vemos acá, ¿no? Si ustedes ven, el 2 x, este es el caso 2, este es constante, límite superior, límite inferior, y acá, fíjense que los límites de integración están en función de la variable y, ¿cierto? Ustedes quizás dirán, ¿y por qué no hay los límites de integración cuando los dos estén en función de variables? Porque no hemos visto esa situación. O sea que estos dos límites de integración estén en función de variable y es. Puede ser y cuadrado y aquí y. ¿Por qué no hay esa situación? O que sea x. No olvidemos que estos valores nos indican integral definida. ¿Qué quiere decir? Que debemos definir un valor. Yo les comento que hay valores en límite inferior, el límite superior de una integral. Entonces, por esa situación, son las 3 situaciones que se nos presentan.
dos límites de integración constante, o una de ellas que sea una variable y otra constante, solo que van a estar en función de distintas variables, ¿no? Solo el caso 3. Pregunta hasta acá. Acá solamente está mi integral. Si ustedes ven es lo mismo que hemos visto, ¿no? Anteriormente. No hay ninguna novedad. La novedad es la nueva integral doble y la integral literal. Esto es todo. Seguimos. Entonces, la determinación de los límites de integración. También nosotros podemos determinar los límites de integración, ¿no? Es decir, si tienen una integral doble, fíjense ustedes que aquí ya aparece el diferencial de área, es decir, el de A. Entonces, primero integramos respecto a una de las variables y después la otra, ¿no? Un ejemplo, por decir, determine los límites de integración para la siguiente expresión. O sea, vamos a practicar esto. ¿Cómo definimos los límites de integración? No nos lo dan. Yo quiero hallar, por decir. A ver, volvamos al ejemplo anterior. Aquí, estos límites de integración no nos lo dan. Estos límites de integración no nos lo dan. Debemos hallar tanto el inferior como el superior. Entonces, cada uno de ellos debemos definir. ¿Cierto? Entonces, debemos definir esos límites de integración. ¿Cómo lo hallamos? Es la pregunta, ¿no? Porque no siempre nos lo van a dar. Nosotros debemos determinar esos límites de integración. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Listo? Van a ver ustedes, y yo digo, este tema, esta parte de integrales, todo lo que es integrales es un tema muy importante. En la práctica profesional ustedes lo van a poder utilizar. Yo lo usé bastante para calcular volúmenes y áreas. Van a ver ustedes que pueden definir cualquier área, cualquier volumen con estas integrales. No es necesario que tengamos la fórmula. Nosotros vamos a hacer nuestra fórmula. Y además van a saber ustedes cómo fue calcular o cómo fue determinar la fórmula del área de un cuadrado, un rectángulo, el volumen de cualquier superficie. Ustedes con estas integrales van a saber de dónde fueron esas fórmulas. ¿Listo? Por eso que es la importancia de estas integrales. Bien. Entonces decíamos que vamos a definir. ¿Listo? Sí. Vamos. Ayer he tenido dificultad por el mal tiempo, hoy estamos malo, por ahí puede ser que tengamos dificultad y no podamos seguir conectándonos, ¿listo? A tener cuidado. Entonces queremos determinar y nos dan un ejemplo acá, nos dice, nos dan nos dice que de origen 0, radio 1, x0. No sé qué pasó.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Bien, entonces, bueno, se escucha, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, si ustedes ven, decíamos que esta es la circunferencia y este es el radio. Entonces me pide hallar esa región. O sea, nos dice hallar los límites de integración, no nos pide otra cosa. Debemos definir esos límites. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense los límites de integración. Yo supongo una superficie por allá arriba y acá la región, el plano aquí Y me da esa semiluna, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo puedo graficarlo en el plano XY, que es lo que hago, que es lo que está haciéndose aquí. Y aquí vemos que X va analizándose en este sentido, ¿no? De izquierda hacia derecha, o sea, negativo o positivo. Igual Y, negativo, positivo. Es el análisis que vamos a hacer respecto a los límites de integración. Esto casi no hay en los libros, es importante que tomen nota, ¿no? Un poco libros, antiguamente no había. Recién en los últimos que está apareciendo. Bien. Yo quiero definir los límites de integración. Este diferencial de la función de cualquiera. No, yo analizo en Y primero, ¿ya? Por eso tomo acá, aquí, a Y, y utilizo el límite de integración de esa forma. Entonces, mi límite inferior es este. ¿Qué es lo que he hecho ahí? He despejado la variable Y. Aquí he despejado, fíjense que encuentro primero en la gráfica, de abajo hacia arriba, en el gráfico encuentro la recta X más Y. Pero despejo Y. ¿Ya? Es 1 menos X. Listo, despejamos acá 1 menos X, que hable, despejamos Y. También siempre Y aquí abajo y arriba. Entonces, en el límite inferior encontramos la recta y cerramos con la curva de la circunferencia, pero despejado Y. Entonces que tengo 1 menos X cuadrado. Está correcto. ¿Ya? Y he cerrado mi región. Lo único que me falta definir si es 1, el valor, si es 0, el valor, no sé. ¿Qué hago ahí? Para hallar estos puntos de intersección, ¿qué debo hacer, compañeros? ¿Se acuerdan? Para hallar esos puntos de intersección, ¿qué debo hacer? ¿Alguien me puede ayudar? A ver, vamos, Bruno. Estaba hablando hace rato. ¿Qué debo hacer ahí? Para hallar esos dos puntos. Igualar la ecuación, ¿no? ¿Cierto? Suárez, vamos. Igualamos las dos ecuaciones y nos va a dar el punto. ¿Cierto? Podemos igualar en ese punto. Entonces, igualamos la ecuación esta y esta. ¿Sí? Igual a qué? A 1 menos X. Y de acá despejamos Y. Y va a ser igual, ¿no? Entonces de aquí
Vamos a hallar esos dos valores. Entonces aquí yo tengo 1 de 1 menos x. Puedo despejar x, pues, ¿no? ¿Cuánto me sale? Despejamos x, no va a salir el valor. Tanto x y y 0, 1. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos raíz cuadrada, eliminamos raíz cuadrada, diferencia de cuadrado, seguimos resolviendo y nos van a salir los valores correspondientes de ahí. Y el otro valor, x, el otro valor y 0. Y esos son los valores que nos van a sacar. Bien. Para x, entonces va a ser desde 0, el punto de intersección, hasta x1. ¿Listo? Y he definido mi límite de integración, que es lo que me pide. Pero si yo quiero mismo, eso es lo que va a estar en función de la variable y, ¿no? Fíjense ustedes. Respecto a x inicialmente y por último respecto a y. Este análisis es importante que lo tomen en cuenta, jóvenes, ¿no? Este es clave para integrales múltiples. Esto mismo nos va a servir para integrar triple, cuádruple, quíntuple. ¿Listo? Pero no es el único que vamos a hacer más. Así que no se preocupen, pero pongan atención y practiquen. Por ejemplo, esto es lo que tiene que hacer lo más rápido posible. Despejar la variable x, que el valor no va a salir 0 y 1, por si acaso. Pregunta. Vamos, compañeros. Pregunten. A ver. Aquí le vamos a ayudar un poquito con si fíjense ustedes, elevo al cuadrado y se nos va todo, ¿no? Se nos va la raíz. ¿Cierto? Se nos va porque esto está al cuadrado. Le he elevado toda la ecuación al cuadrado. Entonces este se va con la raíz y nos queda así. Esto puedo tomar dos valores, ¿no? X y y, 1 menos x y y. Si factorizo, es como si tuviese la misma base, ¿no? Y aquí que tengo, diferencia cuadrada. 1 menos x cuadrado. O sea, si es la diferencia cuadrada que tengo, el 1 es menos, el otro es positivo, el otro es negativo. X o 1 menos x. Entonces fíjense que 1 menos x ya va a terminar con esto. ¿Y qué queda x1? Nos pasa este al otro miembro, otro lolo, y ahí venimos. Se nos facilita. O si quieren de aquí, aplican la ecuación de segundo grado directamente. Hay varias formas de resolver. ¿Listo? Bien. Entonces, pero aquí el ejercicio lo que nos pedía era esto, los límites de integración, nada más. ¿Listo? A ver, veamos si hay otro. Si no, hay aplicar. ¿Alguna pregunta que tengan acá? Lo importante es este análisis, ¿no? Pero no es el único que vamos a hacer varios. Me voy a detener un poco.
porque esto es importante, ¿ya? Definir los límites de integración es muy importante para integrales múltiples. Se nos corta, cuidado que no podamos conectarnos, como hace rato se nos cortó, yo no hice nada y se cortó y me apagó el micrófono. Bien, seguimos, voy a borrar. Y continuamos. Aplicaciones del integral doble, utilizando en este caso área. Y fíjense que acá seguimos con el mismo análisis. O sea, es importante definir, por eso decíamos que vamos a seguir. Lo que aquí ya lo vamos a calcular, no como anteriormente lo dejamos la función de forma genérica, ¿no? Bien, entonces, fíjense, nos dice calcular el área definida, y aquí nos dan, fíjense, recta x2, que es esta vertical, x5, o sea que está aquí, entre este intervalo, ¿no? Este pedacito, ¿no? Este de aquí. Y y-1 hasta y3. Fíjense ustedes que nos lo da. Bueno, yo quiero definir mi integral, definirla la integral. Es un rectángulo, base por altura, fácil calcular. Base por altura, modelar. En este caso 5 menos x2 es 3. Y aquí tengo menos 1 más 3 es 4. 4 por 3, 2. Así, base por altura. Pero veamos acá, en este integral doble. Entonces, sabemos nosotros para calcular cualquier área, el área del integral doble de la región diferencial de área. Ese es el concepto de cálculo de área, ¿ya? Mediante integral doble. Entonces, una de las integrales corresponde a un eje y el otro corresponde a la otra, ¿no? Entonces, si quieren, podemos ver así, ¿no? Este es X, este es Y, este es Z. Aquí, este de X, Y nos dice que es 1. Y mi región me dice que X2 y así. Vamos a verificar. Entonces, aquí dice X2, supongamos que ahí sea el 2 y aquí el 5. Entonces, fíjense, yo tengo segmentado X2, ¿cierto? Y acá tengo Y. Vamos a hacerlo con otro color. Un color, a ver, este no. Entonces, dice que Y es menos 1. Si Y pasando el negativo. Para que se vea poner acá 1 y Y es 3. Supongamos que Y aquí sea 3. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes que me están cerrando esta región. Y ya sabemos que es 12, ¿no? Porque aplicamos base por altura y no sabemos. Pero queremos por integral 2. Fíjense qué hacemos. Aquí decíamos que los límites de integración podemos cambiarlo y nos va a salir el mismo resultado. ¿Por qué? Porque
los límites de integración son contados. Entonces acá, fíjense, primero analizamos respecto a esto, en este sentido. Analizo el eje X, ¿y qué tengo? Desde X2, el límite inferior, entonces que pongo 2 en el límite integral, hasta el límite 5, el superior. Cierro en corchete, mi límite iterado, y el de afuera, si he analizado en X, pongo el diferencial en X, después debo analizar en Y, entonces que analizo posteriormente en Y. ¿Y Y qué tengo? Tengo el negativo, desde el inferior, menos 1, hasta Y3. Entonces ese es el otro límite de integración, el inferior negativo 1 y el superior 3. Diferencial Y fuera del corchete. De ahí, ¿qué hago? Integro respecto a X, aplico la integral definida, del límite inferior al límite superior, y no toco el diferencial Y, tomo solamente X. Hago la integral definida, el límite superior, ya me queda en función de la variable Y. Hago eso, cuidado con el signo, errores con el signo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, se la escucha, ingeniero. Solo que se le cortó unos segundos. Ya, vamos a compartir de nuevo. Entonces yo decía que hay que tener cuidado con el signo, menos por menos más, nos sale 4, 3 más 1, 4 por 3, 12, ¿no? Que es el área que hemos calculado en base a la fórmula. Con eso nos certifica que estamos en lo correcto, ¿no? Al aplicar la integral doble, la definición del área, comprobamos que es cierto, ¿no? Pero todo sale de estas integrales, por si acaso. Entonces debería ser al revés, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan? Estamos calculando área, en este caso el rectángulo. ¿Qué pasa con el triángulo ahora? Fíjense el triángulo ahora. Otra figura conocida. Sabemos que la base por la altura entre dos es el área, ¿no? Estamos viendo la conocida, después vamos a entrar a la desconocida y van a ver ustedes las dificultades. No dificultad, la facilidad para calcular cualquier área. Bien, entonces nos dice evaluar el área definida de la recta y igual a 2 a x, x igual a 1, y igual a 0. Entonces yo tengo una recta aquí. Fíjense la recta que tenemos esta, ¿no? Y igual a 2x, y la tenemos. Tenemos también la recta x igual a 1. Fíjense que continúa. X igual a 1. Y la recta y igual a 0. Entonces, yo tengo una recta y igual a 0, que coincide con el eje Y. ¿Cierto? Y igual a 0. ¿Qué me encierra? Ese triángulo que está en color celeste.
Entonces, si ustedes ven, yo voy en ese orden. La recta, los X, que es la perpendicular, y X igual a 1, y la horizontal, que me encierra la región, que es un triángulo, ¿no? Bien, por definición del área, sé que el área igual a la integral doble diferencial área. Entonces, aquí hemos dicho que de X y de Y, hemos considerado el orden alfabético. Primero de X y después de Y. Entonces yo debo hallar la integral. Analizo, en este caso primero, X, ¿no? Y eso lo voy a hacer en función de variable. De aquí despejo X. ¿Qué encuentro primero en la figura? Nosotros analizamos la figura. ¿Qué encuentro primero? Siempre la recta. Despejada la variable X, ¿no? Porque estoy haciendo respecto a X. Entonces, que Y medio, ¿no? Compañero, Y medio. Y si sigo avanzando, he encontrado esta y después encuentro esta de acá, ¿no? Esta otra recta. X igual a 1. Entonces, que pongo X igual a 1. Bueno, respecto a X, yo tengo dos regiones que me definen esa figura. La inclinada y la vertical. Respecto a Y, también hago el mismo análisis. Entonces, respecto a Y, hago el mismo análisis. Debo encontrar el límite inferior de la figura. Límite inferior de Y0. Ustedes ven, Y0. ¿Ya? Límite superior, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Cómo? Igualando la intersección de esas dos rectas. Fíjense ustedes, si X igual a 1, reemplazo la ecuación Y igual a 2X, va a salir Y igual a 2. Pues eso es ese valor. Eso tiene que desarrollármelo si ustedes al ladito, ¿no? Por favor. Hay que desarrollar todo lo que ustedes realicen. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Fíjense que acabamos de encontrar los límites de integración. Pregunta hasta acá sobre esta definición de los límites de integración. Porque después el cálculo es fácil. El problema está hasta aquí. La gran dificultad que siempre han tenido en todos los semestres ahí, ¿ya? Definir esos límites de integración. Repito de nuevo. Si quiero analizar respecto a X, me voy a la figura que me representa la recta a la cual he definido la figura. Entonces, ¿qué encuentro? ¿Qué encuentro primero? La recta de color rojo en la figura. Pues vengo por acá, si quieren esto, no necesariamente por arriba, puedo venir por acá, pero siempre dentro de la figura. ¿Qué encuentro? La recta Y igual a 2. Pero a mí no me interesa Y, me interesa despejar X. Entonces, que digo Y medio. ¿Ya? Despejo X y Y medio. Después que encuentro, cierra la figura en X, es cuando X es igual a 2. Entonces, que está aquí. No hay más que analizar en el eje X. En Y, analizo, fíjense que la figura empieza desde Y0 y encierro con el punto de intersección, porque debo hallar valor constante, ya no me interesa la recta. Cuidado que pongan la recta. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola.
¿Se ve? Ya, entonces hay problemas, ¿no? Se nos quiere cortar. Bueno, si se nos corta, nos vemos el jueves, ¿listo? Vamos a continuar el día jueves si se nos corta de nuevo. Pero acabemos, ¿eh? Entonces, respecto a Y, decíamos de 0 hasta este punto. Si hemos analizado primero la función en definida en función de variables, la otra nos corresponde hallar valores constantes. Eso no se olvide, porque siempre va a estar dos constantes o va a ser si hay un límite de integración en función de una variable, el otro límite de integración debe ser definido por la constante. Eso no se olviden que siempre debe ser así. Sí, acá ya hemos definido con el límite de integración en función de variable. La otra debe ser constante, ¿no? Entonces que tengo 0 y debo hallar esa intersección de las dos rectas, que me va a definir el otro punto. Y eso hemos aprendido en geometría analítica, que la intersección de dos puntos nos da el valor, ¿no? Que debemos encontrar. Entonces, en este caso, la intersección entre y igual a 2x y x igual a 1 nos sale y igual a 2. ¿No? Entonces, que de 0 hasta 2. Y, lógicamente, la integral que estamos definiendo. ¿Cierto? Y acá, el cálculo de integral. Integral literal respecto a x de y medio hasta 2. Fíjense, el límite superior es 1, el límite inferior y medio, me sale esa ecuación. Entonces aquí me salen dos integrales. Entonces hay que hacer dos integrales, aplicamos las integrales correspondientes y nos sale el área de 1. Si analizamos, no olvidemos que la base es 1 y la altura es 2. 2 por 1, 2, dividido entre 2, como entiendo, confirmado, ¿no? También puedo cambiar el orden de integración. Si cambiamos el orden de integración, fíjense que la integral nos va a definir de esta forma. A ver, analicemos. Fíjense, para y, digo desde 0 hasta la recta. Porque y debo hacerla en función de variables. No contando, puedo hacerlo. Desde 0 hasta la recta y igual a 2x. Y aquí lo tenemos. 0. Otra forma de calcular. O sea, estamos definiendo el otro límite de integración que no va a salir el mismo valor. En este caso, y decimos desde 0 hasta la recta y igual a 0 esta recta. Y la figura en x va a ser desde 0 hasta x1. Entonces que tenemos 0. Y fíjense que esta integral a esta no son iguales, ¿no? Son distintas, pero determinan el mismo valor. ¿Ya? Son totalmente distintos. Uno está en función de la variable y, un límite de integración. El otro límite de integración no es el mismo tampoco, es de 0 a 2. Sin embargo, cuando hacemos respecto a y inicialmente, es de 0 a 2x y el otro es de 0 a 1. Si desarrollamos, nos va a salir que es igual a 1. Ustedes lo verifican, ¿listo? Si sale 1. Integramos primero respecto a el resultado, hacemos respecto. Pregunta, compañero. Ya hemos visto un rectángulo, estamos viendo un triángulo y mire lo que viene. Un trapecio. Todas figuras conocidas que ustedes conocen. Entonces aquí, fíjense, ustedes nos pide hallar el área definida por la recta x igual a 3. Porque esto es lo que nos da. Nosotros debemos hacer ese gráfico, ¿no? A ver, vamos a leer. X igual a 3. ¿Sí? Primero nos dan esto, x igual a 3. Después y igual a 0. Seguimos. Y igual a 0. ¿Sí? Fíjense que va en ese orden, ¿no? En ese orden y me va a definir una región. Después que dice y igual a 2x.
Seguimos acá. Y y igual a 2. Seguimos acá. Me ha definido, si quieren, me pide calcular eso. ¿Ya? Entonces siempre debemos seguir ese orden. Si quieren este 1, este 2, este 3 y este 4. Las 4 rectas seguimos y nos van a cerrar una área. En este caso nos pide calcular el área. Bien. Seguimos nosotros calculando área, porque la base de aquí para adelante que lo que vamos a utilizar. Fíjense que es como si definiéramos un triángulo y un rectángulo. A ver, podemos hacer primero respecto a una de las variables y después respecto a la otra. Podemos alternar, si quieren. Entonces, para el primer caso, entonces, dice diferencial de área, el de A lo voy a considerar de X y de Y. Entonces, si considero así, ¿qué tenemos? Fíjense ustedes, analizo X en este sentido, ¿no? X, así. Para el límite de integración, X. X que encuentra primero, esta recta, ¿no? Entonces yo despego esa recta, la variable X. ¿Qué tengo? 10,5, ¿cierto? Y encierro con esta de acá. Y es igual a 3, ¿cierto? Entonces que está ya el primer límite de integración definido. El límite inferior, el límite superior. ¿Ya? De ahí me toca analizar en Y, en este sentido. La coordenada de Y. ¿Qué tengo? De 0 hasta Y2. De 0 hasta Y2. Entonces, si ustedes ven, ya he interpretado mi integral definida para definir ese área. Área que es un trapecio, ¿no? De ahí debo calcular, que no es difícil. Con tanto calcular uno ya se vuelve tan mecánico que lo hace violento. Pero, si no es difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Da su tiempo, hay que hacer dándose su tiempo necesario. Pero no es complicado. Si ustedes ven, entonces aplicamos la integración, la integral definida, acá el límite superior menos el límite inferior para la variable X que aquí tenemos. Entonces nos va a salir dos términos, ¿no? Los términos, parece que alguien está grabando, ¿no? Se escucha. 3 menos Y medio de 10. ¿Qué tenemos? Tenemos esa expresión. Entonces nos van a salir dos términos, los cuales debemos integrar. Integramos la primera integral simple y la segunda integral simple. Utilizamos nuestra tablita integral que están ahí para utilizarla. Y lógicamente que aplicamos nuestra integral definida. Nos salen esas expresiones y nos sale así. Si quieren lo analizan el área de un trapecio, ¿no? La base mayor más la base menor, entre 2, la altura, en este caso llevo la base menor es 3, y la base menor, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? Y verifican si sale 5. X1, Y2 también.